Entonces, vamos a empezar con el tejido epitelial. Recordemos nosotros que el tejido epitelial es un tejido que lo vamos a encontrar prácticamente en todo nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo, revistiendo nuestro cuerpo, como es en el caso de la epidermis en la piel, ¿no es cierto? O sea, desde el cuero cabelludo hasta las uñas prácticamente, ¿no es cierto? Okay, tanto de las manos como de los pies, ¿no? Hay epitelio, ¿no es cierto? Hay un epitelio y también tapizando las cavidades internas, o sea, todos los órganos huecos que hay en nuestro cuerpo están tapizados por nuestro cuerpo, porque es una invaginación, ¿no es cierto? La piel se invagina, tenemos la mucosa, ¿no es cierto?, de la nariz, ¿no?, la boca, si seguimos el esófago, el estómago, el intestino, hasta llegar al ano, ¿no es cierto? Todo por dentro está tapizado por tejido epitelial, y así prácticamente la mayor parte de los órganos huecos, ¿ok? O los tubos en realidad. Entonces, cuando hablemos de tejido epitelial, vamos a hablar de dos tipos de tejido epitelial. El tejido epitelial de revestimiento, que es justamente lo que acabo de mencionar, ¿no? La forma en cómo lo encontramos en nuestro cuerpo. Y vamos a encontrar también el tejido epitelial formando glándulas. Las glándulas de nuestro organismo están formadas por tejido epitelial, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la característica más importante? ¿Cómo yo reconozco que estoy frente a un tejido epitelial? ¿Ok? Y que no es otro tejido. Primero, ¿no?, porque las células están formando placas o capas o estratos. ¿Ok? Puede ser un solo estrato, como en este caso, ¿no es cierto? ¿Ok? O pueden ser varios estratos, como el caso de la epidermis de la piel, o el epitelio que tapiza el esófago, o el epitelio que tapiza la vejiga, que tiene varias capas. Y las células están muy unidas entre ellas, como ustedes pueden observar acá, ¿ok? Y hay muy escasa matriz extracelular. Entre las células hay matriz extracelular, pero muy escasa, ¿ok? Entonces, hablemos del origen de este tejido. Cuando el embrión se está formando, ¿no es cierto? ¿Okay? Vamos a ver que el tejido epitelial puede tener tres orígenes de estas tres capas embrionarias, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. En el caso del ectodermo, va a dar origen justamente al epitelio que forma parte de la epidermis de la piel. Las glándulas mamarias, que es una modificación de las glándulas sudoríparas, ¿no? ¿Ok? Entonces eso también está en la piel. La córnea de nuestros ojos también tiene un epitelio, ¿no es cierto? Un epitelio plano, que también se va a originar en el ectodermo, el epitelio de la boca, ¿no es cierto? Y el epitelio del ano. Entonces todos los epitelios que vemos acá se originan del ectodermo. Del mesodermo, ¿qué epitelios se forman del mesodermo? El epitelio, ¿no?, que se conoce con el nombre de mesotelio y endotelio. Mesotelio y endotelio, epitelios planos de una sola capa que vamos a encontrar revistiendo prácticamente, en el caso de los endotelios, vamos a encontrarlo revistiendo todos los vasos sanguíneos, todos, sin excepción, ¿ok? Los mesotelios lo vamos a encontrar tapizando las cavidades, ¿no?, de nuestro cuerpo, por ejemplo, la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad ascítica, pero también tapizando y formando parte de la serosa de los órganos que se encuentran en esas cavidades. ¿Ok? Y en este caso, específicamente, también el epitelio del aparato urinario, la parte proximal, ¿no es cierto?, ¿ok?, del epitelio del urinario va a estar formado por el mesodermo. ¿Ok? Y en el caso del endodermo, el endodermo va a formar el epitelio de todo el tubo digestivo, o sea, después de la boca, que es por el ectodermo, cuando vamos al esófago y las otras partes hasta antes del ano, ¿no es cierto?, es de origen endodérmico, ¿no? Las glándulas, ¿no?, del sistema digestivo también son de este origen, el aparato urinario distal, porque aquí recuerden el mesodermo, el proximal, y en el distal, la parte distal del sistema urinario va a estar formado justamente por el endodermo. Y por supuesto, el epitelio del respiratorio. ¿Ok? Entonces, como ven,
¿no es cierto?, el origen embrionario es de las 3 capas en el caso del tejido epitelial, ¿sí? Vamos hablando ahora de las características generales. Aquí tenemos un cuadro, ¿no es cierto?, que ustedes van a ver ahí cada una de las características, pero yo voy a ir explicándolas para que ustedes puedan entender y entender mejor cómo es el tejido epitelial. Las células se encuentran formando láminas con fuertes uniones intracelulares. Ya les había dicho, ¿es cierto? Okay, por eso reconocemos el epitelio, porque las células a veces tienen la misma morfología. Son planas, son cúbicas, son cilíndricas, pero todas están unidas a través de uniones intercelulares, ¿ok? Entonces formando placas. Ahora, pueden estar formadas por una o más capas, como les dije, puede ser un epitelio simple o puede ser un epitelio estratificado. Entonces, cuando hablamos de un epitelio simple o monoestratificado, es una sola capa. Cuando hablamos de epitelios poliestratificados o epitelios estratificados, estamos hablando de epitelios que tienen varias capas, ¿no?, una sobre otra. ¿Okay? Generalmente, las células de ese epitelio, ¿no es cierto?, de los estratificados, no son todas de la misma forma. Van cambiando de forma de acuerdo a la capa donde ellas se encuentran, ¿no es cierto? ¿Ok? Presentan membrana basal. Todos los epitelios se van a originar en una modificación de la matriz extracelular que se llama membrana basal. Ojo, pero que no es el único tejido que tiene esta estructura. ¿Ok? Hay otros tejidos que también pueden tener membrana basal, pero el epitelio tiene que tener membrana basal. ¿Ok? Después hablaremos un poquito más qué cosa es la membrana basal. Hay una diversidad de formas, ya les dije, hay epitelios que son planos, otros que son cúbicos, otros que son cilíndricos, ¿no es cierto?, otros que son piramidales, ¿no? Ya eso iremos viendo en el transcurso de la clase. Escasa sustancia intercelular, como le dije, la sustancia o matriz extracelular es muy escasa, es avascular, los epitelios no están vascularizados, tampoco están inervados, ¿no? ¿Ok? No tienen vasos sanguíneos, no tienen inervación, salvo el epitelio de la córnea. No, el epitelio de la córnea es el único que tiene unas terminaciones nerviosas, ¿ok? Pero no llega prácticamente a estar inervado, ¿no? Ahora, en el caso de los epitelios que tienen una sola capa, ¿no?, y que las células son cúbicas o cilíndricas, hay polaridad. ¿Qué significa que las células tengan polaridad? Ojo, no quiere decir que tengan polo negativo y polo positivo, no, sino que tienen un polo apical, que es la parte superior, y un polo basal, que es la parte inferior. ¿Ok? Entonces, a eso le llamamos polarizado. Y luego explicaremos un poquito más porque estas células, inclusive las organelas dentro de ellas, van a tener una ubicación especial. Luego, vemos que los epitelios pueden formar glándulas, por eso habíamos dicho que hay un epitelio de revestimiento y un epitelio glandular. Bien, aquí vamos a hacer un poquito de hincapié en las uniones intercelulares, porque las células se mantienen unidas, pero no solamente están unidas, sino están comunicadas a través de esas uniones intercelulares. Porque las uniones intercelulares de las células epiteliales, ¿no es cierto?, no solamente une las células aquí membrana con membrana, sino que existen muchas proteínas internas, ¿no es cierto?, que hacen el contacto, ¿no?, relacionan a la unión intercelular con los elementos del citoesqueleto. ¿Ok? Eso lo vamos a describir en este momento para que ustedes tengan una idea clara, ¿no es cierto?, de cuál es el papel justamente de estas uniones intercelulares. Entonces, las células están comunicadas entre ellas, ¿no? Existen varios tipos de comunicación, pero esta, a través del citoesqueleto, es muy importante. Entonces, como vemos acá, esa es la primera unión que le vamos a llamar unión estrecha, ¿no? Unión estrecha o unión oclusiva. Aquí, miren ustedes, esta fotografía que vemos acá es una fotografía en microscopio electrónico de 2 células epiteliales como estas, pero por supuesto se ve solamente una parte del citoplasma de la célula. Esta es una célula y acá se ve el citoplasma de otra célula, ¿ok? Y aquí las uniones intercelulares que iremos describiendo. Entonces, esta de acá, que es la más apical, ¿no? La más apical es la unión estrecha, unión oclusiva o tight junction en inglés, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí.
¿Cuál es la característica de este tipo de unión? En esta unión vamos a encontrar proteínas como las claudinas, las ocludinas y otras proteínas más como las HAM, etcétera. Eso lo veremos, se ve un poco más en la parte de biología celular, ¿ok? Pero que va a estar, ¿no?, unida con otras proteínas, ¿ok? Y que van a unir a los microfilamentos de actina del citoesqueleto de la célula, ¿ok? Entonces, estos filamentos que ustedes ven acá son filamentos de actina. Entonces, forman como una especie de un cinturón en la parte apical de las células epiteliales cilíndricas o cúbicas, ¿ok? También llamadas cilíndricas, o también le llamamos células prismáticas o células columnares, ¿no? Son varios nombres que le podemos dar a este tipo de epitelio por si acaso. Pero ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es su función? Como es una unión estrecha, ¿no es cierto?, esto mantiene la polaridad de la membrana citoplasmática. Recuerden ustedes, si se acuerdan un poco de biología celular, tanto los lípidos como las proteínas de membrana, ¿no es cierto?, se mueven, ¿no? Tienen movimiento de traslación, tienen movimiento de rotación, ¿ok? Y podríamos decir, moviéndose al todo la periferia de la célula, ¿ok? Pero al moverse por toda la periferia de la célula, no habría una especialización de la parte apical ni una especialización de la parte basal. Por lo tanto, este tipo de unión garantiza que las moléculas que forman parte de la parte apical se queden en la parte apical, ¿no es cierto? ¿Ok? Y se mantenga la polaridad. Por eso es muy importante. Entonces, cuando se hacen pruebas, ¿no?, para ver exactamente qué tan oclusivo es esto de acá, pues se ven que las sustancias no pueden pasar a través ¿no? Eso se ve al microscopio electrónico, no pueden pasar a través de estas uniones intercelulares, ¿ok? Luego viene este tipo de unión que aquí vemos con el nombre de zónula adherente, ¿no es cierto? También le llaman unión adherente nada más a este tipo de unión. Fíjense cómo las membranas en este caso ya no están pegadas unas con otras, sino tienen una cierta separación. Aquí se puede observar mejor. Forman también como una especie de un cinturón, ¿no?, alrededor de la célula, ¿ok? Y aquí las moléculas que se encargan de mantener la unión son las caderinas, ¿no? Las caderinas, que son unas proteínas muy importantes de uniones intercelulares, son moléculas de adhesión celular, ¿ok? Y que sabemos que también los cambios de caderina pueden influenciar o nos dan una idea de que las células a veces se están malignizando, ¿ok? Entonces, estas caderinas a su vez, ¿no es cierto?, están unidas a proteínas internas dentro de la célula, y ellas a su vez están unidas a los filamentos de actina también del citoesqueleto, ¿no? Entonces son justamente la zónula adherente. Luego viene una de las uniones intercelulares más fuertes que existen, que son justamente los desmosomas. Los desmosomas, que también se llaman máculas adherentes, ¿no es cierto? O también se le llama justamente uniones en forma puntual, o desmosomas puntuales, también le llaman así, pero generalmente nosotros lo conocemos con el nombre de desmosomas. Los desmosomas para nosotros son estos. ¿Cuál es la característica de estos desmosomas? Acá también hay caderinas, ¿ok? Caderinas como las desmogleínas, por ejemplo, ¿ok?, pero que también tiene proteínas, ¿no es cierto?, que están formando como esta especie de condensación a cada lado interno de la membrana citoplasmática, ¿no?, las desmoplaquinas, ¿no? Aquí vamos a encontrar esas proteínas que forman las desmoplaquinas, y también estas moléculas, estas proteínas que se han agregado, porque todas son proteínas, ¿no es cierto?, son glucoproteínas. Entonces, estas proteínas que forman parte de esta unión se van a unir con los filamentos intermedios. En este caso estamos hablando de la queratina. Como son células epiteliales, ¿no es cierto?, el epitelio tiene como filamento intermedio, ¿no es cierto?, la queratina, ¿ok? Entonces, eso va a ser estos desmosomas aquí. Ahora, fíjense que hay una modificación de esta desmosoma en la parte basal, y prácticamente es la mitad, podríamos decir así. También hay un engrosamiento de la membrana acá, miren, no, acá no se ve, ¿no?, pero aquí se puede observar, ¿no? Y también están unidos con
con los filamentos intermedios del citoesqueleto, pero en este caso, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama hemi? Esto se llama hemidesmosoma porque es la mitad nomás del desmosoma, porque al otro lado no hay una célula, sino está la membrana basal. Entonces, aquí las moléculas de adhesión celular ya no son las caderinas, sino vamos a encontrar acá las integrinas. Las integrinas, que a su vez se van a unir con proteínas que están en la membrana basal, como en el caso de las lamininas. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de unión, ¿no?, que permite que la célula se mantenga unida a la membrana basal. ¿Ok? Ahora, en el caso de las uniones esas que ustedes observan acá, ¿no?, que son como una especie de canales que comunican una célula con otra, pues se llaman uniones comunicantes, ¿no es cierto? También de conexión, ¿no? Algunos le llaman gap junction en inglés, ¿no? Entonces, algunos le llaman también uniones de hendidura. Están formados por unos canales, ¿no es cierto?, que están formados por unas proteínas llamadas conexinas. Entonces, cada uno de estos verdecitos que ustedes ven acá es un conexón. Entonces, el conexón, ¿no?, se une uno con el otro, de una membrana con la otra membrana, y estos se abren, ¿no es cierto?, para dejar pasar iones, ¿no? Generalmente, pequeñas moléculas o iones pueden atravesar a través de estos canales. Definitivamente, hay etapas de nuestra vida donde la comunicación intercelular es muy grande y entonces es el momento donde estas uniones intercelulares, ¿no es cierto?, son más abundantes dentro de nuestras células. Forman como una especie de unos parches, ¿no es cierto?, en la célula y permiten ese pasaje de molécula, ¿no?, de una célula a otra célula. Entonces, son las uniones intercelulares. ¿Ok? Y acá este esquema simple y llanamente para explicarles, ¿no es cierto?, cómo estas uniones intercelulares mantienen unidas a todas las células y comunicadas, porque forman como una especie de una red, ¿no es cierto? Miren ustedes, ¿no? Y no solamente están unidas y comunicadas célula con célula, sino también con la membrana basal. Entonces, esto garantiza no solamente la unión, la fijación de las células a la membrana basal, sino también la comunicación entre ellas. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos observar, ¿no es cierto?, un corte histológico a nivel del microscopio electrónico. Esto es microscopía electrónica, por eso ven los detalles. Miren ustedes acá el núcleo, ven las mitocondrias, ¿no? Ven ustedes cómo hay unas proyecciones laterales que permite que se una una célula con la otra en la parte lateral, ¿no es cierto? Aquí se ve la membrana basal, miren, esto de acá es la membrana basal, ¿ok? Y esta es la luz de este conducto, que es el conducto biliar. No estamos hablando de un conducto biliar. Miren, tienen unas pequeñas proyecciones que se llaman microvellos. A esto le llamamos polaridad. Si ustedes miran la parte apical de esta célula, ¿no es cierto?, de estas células, ¿no?, tienen estos microvellos. Estos microvellos no lo encontramos en la parte basal. En la parte lateral tiene unas proyecciones a manera de dedos, ¿no es cierto?, que permiten que se enlace una célula con la otra célula, ¿no es cierto?, que también es una modificación. Entonces, por eso se dice que estas células tienen polaridad. Y aquí, en la parte basal, no existen ni microvellos, ni estas proyecciones, ¿no es cierto?, estas interdigitaciones, y más bien está unida a la membrana basal. ¿Okay? Entonces, a eso le llamamos polaridad celular. Bien. Otra modificación que tienen las células epiteliales y que es muy importante también que lo recordemos, ¿no es cierto?, es las modificaciones que existen en la parte apical de muchos de los tejidos que forman el tejido epitelial. Mejor dicho, muchos de los tipos de epitelios. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los cilios, estamos hablando de los microvellos, estamos hablando de los estereocilios y también de la placa o cúpula, ¿no?, que son modificaciones que tienen en la parte apical las células epiteliales para cumplir una determinada función. ¿Ok? Entonces miren ustedes acá. Aquí tenemos los microvellos, ¿no? Esta parte aquí, esta es la célula epitelial, como ustedes pueden estar observando acá. Acá viene la membrana basal, ¿no? Son células columnares. Aquí le han puesto un reborde para que podamos entender. Aquí están las uniones estrechas, ¿no es cierto?
Y aquí encontramos los microvellos, así como en el intestino, por ejemplo. ¿No es cierto? Acá están los microvellos. Todo el dominio, este es el dominio apical, el dominio basal, el dominio lateral, ¿no? O vasolateral también se puede llamar, que es muy parecido todo este dominio, ¿no? Y aquí se puede ver en el esquema, ¿no? El dominio vasolateral y el dominio apical, que sería toda esta parte. Y aquí justamente esa unión que garantiza la polaridad. Y aquí los microvellos. Entonces, ¿cuál es la función de los microvellos? Seguro que ya ustedes me estarán diciendo, ¿no? La absorción, claro. Los microvellos aumentan la superficie de absorción. Se lo vamos a encontrar justamente en órganos que se encargan de la absorción, como es el caso del intestino delgado, por ejemplo, como es el caso del túbulo contorneado proximal, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí encontramos una gran cantidad de microvellos, ¿no es cierto?, con un glucocálex aquí muy notorio, ¿no? Esta especie de pelucita que se ve alrededor del microvello, aunque la resolución no es tan alta, ¿ok? Es el glucocálex, ¿no? Que es la zona de reconocimiento, podríamos decir así, de las moléculas que van a ser absorbidas, ¿ok? Y el microvello, miren ustedes, el microvello está sostenido por un paquete de microfilamentos de actina. Todo esto que ven acá de coloreado de color medio celeste, ¿no es cierto?, es la actina, que por supuesto, recuerden ustedes que cuando hemos visto, bueno, se supone que ustedes han visto citoesqueleto y han visto la actina, saben que la actina es una parte del citoesqueleto que está polarizándose y despolarizándose constantemente, es decir, que se está armando y desarmando constantemente. Pero en el caso de estos microvellos no puede hacer eso, ¿okay? Entonces tienen varias proteínas que se encargan de mantenerlas sin que se desarmen ellas. Se mantienen unidas, se mantienen paralelas unas con otras. Las proteínas justamente sirven para eso, ¿no es cierto?, las que están relacionadas con los microfilamentos de actina, y también permiten que se unan a la membrana citoplasmática. Porque esto es nada más que es una modificación de la membrana citoplasmática, es el microvello. Y fíjense ustedes, a su vez, ellas se van a unir, ¿no es cierto? Miren acá, ¿no?, con esta especie de cinturón en la parte apical, ¿no es cierto?, que también está formado por actina, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esa es una red terminal, se le llama así red terminal a esta parte apical, ¿no es cierto?, que tienen estas células epiteliales. Entonces, si hacemos un corte transversal, porque este es un corte longitudinal, ¿cierto? ¿Ok? Si hacemos un corte transversal de estos microvellos, vamos a ver esta estructura, ¿ok? Estos redonditos, ¿ok? Fíjense que esto es diferente que esto. Estos son cilios y esos son microvellos, ¿ok? Entonces aquí, si hubiésemos ampliado mucho más la imagen, veríamos los puntitos que corresponden a los filamentos de actina, ¿ok? Entonces, eso es el microvello. Ahora, los estereocilios, ¿no? Estos son los estereocilios. O sea, ¿por qué me he ido yo siempre comparando esto con esto? Porque este es el microvello y este es el estereocilio. Se parecen mucho, son muy parecidos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este microvello y este estereocilio? La diferencia es el tamaño, el largo. Miren, estos son bastante cortos, ¿no? Y estos son más largos e inclusive pueden estar ramificados, ¿ok? Pero también están sostenidos por un paquete de microfilamentos, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de estereocilios, ¿no es cierto?, con microvellos, ¿sí? Entonces, aquí también igual, o sea, la misma estructura del microscopio electrónico de transmisión, el microscopio en corte longitudinal y corte transversal va a tener el microvello que el estereocilio, ¿ok? Entonces no se olviden, es muy parecido, pero son mucho más largos y los vamos a encontrar no para la absorción específicamente, ¿no?, sino también un poco para ayudar en el movimiento de las secreciones, aunque no las mueve exactamente, pero ayuda, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los estereocilios del órgano de corte, ¿no es cierto? Ahí se mueve, pero se mueve porque le llega la presión del sonido, ¿no? Y eso va a estimular las terminaciones nerviosas. Esos son los estereocilios que vamos a encontrar en los órganos sensoriales, como el órgano de corte del oído, o también como de repente lo encontramos en la zona del
del equilibrio, ¿ok? Estereocilios. Bien, entonces, estos son microvellos. Esto de acá es la mucosa intestinal, ¿no? Que está tapizado por un epitelio cilíndrico simple, y esas células epiteliales, que serían estas de acá, ¿no? Ricas en chapa estriada, que es los microvellos. No se olviden, la chapa estriada son los microvellos, ¿ok? No se olviden, intestino tiene microvellos, no tiene cilios. Siempre los alumnos se equivocan, ¿no es cierto? Cilio sirve para el movimiento, el microvello sirve para la absorción, ¿ok? Y en el caso, aquí también se ven estereocilios, miren, este es el epidídimo, el epidídimo, es un corte del epidídimo, recuerden, un órgano anexo al sistema reproductor masculino, ¿ok? Es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, que tiene dos tipos de células principales, que son las que tienen justamente los estereocilios, y las células basales, que están las que dan origen a estas células principales, ¿ok? Entonces, aquí vemos lo largo, miren, comparen aquí, por ejemplo, aquí no se ven los microvellos, pero más que lo querramos ver claramente con el microscopio de luz no lo vemos, ¿ok? Es bien difícil, se ve como un engrosamiento nada más de la parte apical. En cambio, los estereocilios sí se notan claramente, ¿no es cierto?, en el conducto del epidídimo, en la glándula del epidídimo, ¿ok? Muy bien, no es un conducto, ¿no es cierto? Son tubos que están ahí enrollados, ¿ok? Muy bien, continuemos. Entonces, esto es una de las modificaciones. Otra de las modificaciones es el cilio, ¿no? Aquí tenemos el cilio. Este es un epitelio, vamos empezando por acá. Este es un epitelio respiratorio. Recuerden ustedes que las células mucosecretoras del epitelio respiratorio van a producir moco, y ese moco va a atrapar las partículas que puedan llegar a nuestro sistema respiratorio, ya sean granos de polen, virus, bacteria, polvo, esporas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese moco lo atrapa. Pero eso no se puede quedar allí porque puede producir un cuadro infeccioso. Entonces lo que hacen los cilios es moverlo para poder sacarlo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace, lo bota al exterior o hacia el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia, además del largo, ¿no es cierto?, entre un cilio y un estereocilio o un microvello? Que el cilio, para poder moverse, está formado por 9 pares de microtúbulos, ¿no es cierto? Microtúbulos. ¿No? Ya no es actina, son microtúbulos, ¿ok? Y 2 centrales. Por supuesto, la proteína motora en este caso es la tineína, ¿no es cierto? Eso es lo que va a permitir que se mueva. Toda esa parte que ven acá es el axonema, es el cuerpo principal del cilio, pero recuerden que este cuerpo principal se origina en un cuerpo basal. El cuerpo basal del cilio ya no tiene esa estructura de 9 más 2, sino tiene tripletes. En vez de dupletes, de pares, tiene tripletes, tiene 9 tripletes de microtúbulos. Y por supuesto, esto no se mueve, por lo tanto no hay dineína. Pero además tienen una especie de estas proteínas filamentosas que hacen como una especie de raicillas que permiten fijarse a la célula. ¿Ve? Acá vemos en la microscopía electrónica, vemos en la microscopía electrónica un corte longitudinal, ¿no?, del cilio, con su cuerpo basal, con su raicilla, el corte transversal del axonema y aquí el corte transversal del cuerpo basal. Entonces les decía, ¿no?, que la placa o cúpula ya no lo vamos a encontrar en un epitelio de una sola capa, sino en un epitelio más bien de varias capas, como es el epitelio polimorfo o epitelio de transición. Si ustedes miran al microscopio de luz, van a ver que las células apicales, las células que están en la última capa, están engrosadas en su parte apical, por eso se llama placa, ¿no es cierto? Pero tienen forma como si fuese una bóveda, por eso se llama también cúpula, ¿ok? Entonces, pues, tiene forma cupuliforme, ¿ok? Ahora, si nosotros mirásemos esto al microscopio electrónico, veríamos lo siguiente. Aquí tienen ustedes parte del citoplasma que está formando la placa.
Y lo que encontramos en esa placa, ¿por qué se ve engrosada? Porque hay muchas vesículas, ¿no? Aquí miren ustedes, muchas vesículas en la parte apical del citoplasma. Entonces, cuando la vejiga o los uréteres están vacíos, ¿no es cierto? Las células se mantienen de esta forma, se achican, podríamos decir así. Y luego, cuando las células tienen que estirarse porque la vejiga comienza a llenarse y el órgano tiene que distenderse, ¿ok? Entonces estas pequeñas vesículas, ¿no? Se unen, porque esta es membrana, se unen a la membrana citoplasmática y hace que se ensanche, que amplíe su superficie, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a pasar justamente en ese epitelio urinario, llamado también epitelio polimorfo, pues se llama polimorfo porque cambia de forma, ¿no? O epitelio de transición porque transita, cambia de una forma a otra forma, de una forma cúbica a una forma plana. ¿Okay? Y aquí podemos ver el esquema. Miren, hay varias capas y las células apicales son las que van a tener esta forma, ¿no? Engrosada en la parte apical, que es la placa, ¿okay? O cúpula. Bien. Luego de haber hablado de la superficie de las células de algunos epitelios que están modificados para cumplir una determinada función, vamos a hablar de la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es esta estructura, como le dije, que era una modificación de la matriz extracelular, porque es prácticamente una matriz extracelular en la base del epitelio, ¿ok? Que como ven acá, esto por ejemplo son túbulos renales, ¿ok? Está teñida con una técnica de Paz. Es positivo el Paz porque tiene carbohidratos. Recuerden ustedes que todo lo que tiene carbohidratos va a ser positivo a la técnica de Paz, del ácido periódico Schiff, ¿ok? Y aquí en este esquema podemos ver la parte basal de la célula que va a estar justamente coloreada de color celeste, y aquí la membrana basal. Pero la membrana basal tiene una estructura. Esta estructura es la siguiente, o sea, la membrana tiene una lámina basal y una lámina reticular. Una lámina basal y una lámina reticular. La lámina basal, a su vez, ¿no es cierto?, tiene una lámina lúcida y una lámina densa. Una lámina lúcida y una lámina densa. Y la lámina reticular sigue siendo una lámina reticular, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, ¿de qué o cómo está constituida molecularmente? Aquí ya nos vamos a la microscopía electrónica. Miren ustedes, esta es la parte basal de una célula epitelial y todo esto que ven acá, esto que está señalando con el puntero, esto que está señalando con el puntero, es la membrana basal, ¿ok? Y entonces, si ustedes ven acá, hay una línea de color más claro, por eso se llama lámina lúcida, y otra más gris, por eso se llama lámina densa. Entonces, esto es la lámina basal. Y esta que tiene los puntitos, ¿no?, es la lámina reticular, porque aquí vamos a encontrar una red de fibras, ¿sí? Entonces, la lámina basal va a ser secretada por la célula epitelial, y la lámina reticular va a ser secretada por las células del tejido conjuntivo, pero ambas forman la membrana basal. Ahora veamos con más detalle, esto es al microscopio electrónico, pero veamos a más detalle las moléculas que se encuentran en cada una de estas partes. En la lámina lúcida, que es esta que ustedes ven acá, de la lámina lúcida, ¿no es cierto?, vamos a encontrar unas glucoproteínas llamadas lamininas que se unen a las moléculas de adhesión celular que están en la membrana citoplasmática, que son las integrinas. En la lámina densa principalmente, ¿no?, además de otras glucoproteínas, vamos a encontrar el colágeno de tipo 4, que forma como una especie de un andamio, como una red, por eso se ve denso, colágeno de tipo 4. Y en la lámina reticular, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las fibras reticulares, que es colágeno de tipo 3, vamos a encontrar el colágeno de tipo 7, que es esta que ustedes ven acá, y el colágeno de tipo 4, ¿no?, que está entre estos colágenos de tipo 7. ¿Ok? Entonces, ven nuevamente, la membrana basal está formada por la lámina basal
y la lámina reticular. La lámina basal, a su vez, está formada por la lámina lúcida y la lámina densa. Y esa es la lámina reticular. ¿Ok? Espero que hayan comprendido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene esta membrana basal? Ahora, aquí, a mucho mayor aumento, podemos ver, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí se ven los desmosomas, miren. Aquí se ven los hemidesmosomas. No son desmosomas, sino hemidesmosomas. Entonces, aquí están las integrinas que se unen a las lamininas que van a estar en esta lámina lúcida. Miren, la lámina lúcida, lámina densa, todo esto formado por colágeno de tipo 4, ¿no es cierto? Y esto, ¿qué es? Es la lámina reticular. Colágeno de tipo 3, de tipo 7 y un poco de colágeno de tipo 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en una membrana basal. ¿Cuál es la función de la membrana basal? ¿Para qué sirve? ¿Ok? ¿Por qué es tan importante? Porque es muy importante. ¿Ok? Porque a través de ella, de esa membrana basal, recuerden ustedes que el tejido epitelial no tiene vascularización. Entonces, esta membrana basal es como un filtro pasivo. Va a dejar pasar determinadas moléculas que van a ir, ¿no es cierto?, hacia el tejido epitelial o van a salir de un determinado lugar. Por ejemplo, en el caso de los riñones, ¿sí? En el caso del glomérulo de los riñones, la membrana basal tiene una función importantísima del filtraje para hacer el filtrado de la orina. ¿Ok? Ahora, también es un filtro celular, es decir, no pueden ser atravesados, ¿no es cierto?, esta membrana basal de forma tan fácil por las células. Las que pueden atravesar de forma más sencilla son los linfocitos, ¿ok? Entonces, podríamos decir que en un epitelio tú puedes encontrar algunos linfocitos, a no ser que haya un componente inflamatorio y entonces ahí aumentan los linfocitos, ¿ok? Ahora, gracias justamente a la presencia de esa membrana basal, se dificulta el pasaje de podríamos decir, la metástasis de algunos tumores que se pueden originar en el tejido epitelial. O sea, los carcinomas, ¿no es cierto?, que se originan en los epitelios, ¿ok?, pueden ser in situ mientras están todavía en el mismo tejido y no rompen la membrana basal. Pero una vez que rompe la membrana basal, entonces se comienza la metástasis, ¿no es cierto? Entonces ralentiza el pasaje de las células tumorales, ¿ok? Pero además la membrana basal es determinante para la regeneración del tejido y también para la cicatrización y la migración de las células, ¿ok? Por eso es muy importante. Cuando nos quemamos, por ejemplo, y si la quemadura es muy profunda, ¿no?, que se ha quemado inclusive parte de la membrana basal y un poco más, entonces ya el tejido no se regenera, se va a cicatrizar, ¿ok? Pero no va a haber una regeneración. Pero si es superficial, no hay daño de la membrana basal, entonces puede haber una regeneración. Y la otra función es que influye sobre la diferenciación de las células y su organización. Entonces, fíjense todos los papeles importantes que cumple justamente esta membrana basal. ¿Ok?